Bueno, vemos entonces ejercicio 2163. Leemos el enunciado. Dice, se colocan 4 cargas idénticas Q en las esquinas de un cuadrado de lado L. En un diagrama A, en un diagrama de cuerpo libre, muestre todas las fuerzas que actúan sobre una de las cargas. B, obtenga la magnitud y dirección de la fuerza total ejercida sobre una carga por las otras 3. Bien, fíjense que acá tenemos a la izquierda es esta configuración de cargas eléctricas que se nos pide. Dice que son 4 cargas idénticas, Q mayúscula, que representa cada carga, en las esquinas de un cuadrado del lado L. Entonces tenemos el cuadrado del lado L, acá está la longitud de cada uno de los lados de este cuadrado, y cada una de las 4 cargas en las esquinas de este cuadrado. Acá se ha puesto que la carga eléctrica de cada una de las cargas es igual a Q, pero bueno, se hace una diferenciación entre las 4 cargas para ponerles un nombre y poder observar cómo interactúan entre ellas. Por eso ponemos una carga Q1, carga Q2, carga Q3 y carga Q4, a pesar de que todas tienen el mismo valor de carga eléctrica. Y se nos pide, en un diagrama de cuerpo libre, mostrar todas las fuerzas que actúan sobre una de las cargas. El diagrama de cuerpo libre es este que está un poquito más a la derecha, que voy a redondear, a remarcar con este color rosado. Ahí está, ese es el diagrama de cuerpo libre. La carga Q está acá abajo, Q2, el punto negro, y cada una de estas flechas representa la interacción que hay entre esta carga Q2 y cada una de las otras. Voy a hacer un poquito de zoom acá. A ver, ahí. Y fíjense, por ejemplo, la carga Q1 está en la misma línea horizontal, digamos, que la carga Q2. Y como las cargas son iguales, tienen el mismo signo, no importa si es positivo o negativo, lo que sabemos es que son iguales y por ser cargas con el mismo signo se van a repeler. Entonces, la fuerza que Q1 ejerce sobre Q2 es una fuerza de repulsión y en este caso es hacia la derecha. Entonces, acá abajo tenemos una fuerza que yo le he llamado F1, que es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Es una fuerza hacia la derecha. Después tenemos Q3. Q3 es una carga que también ejerce una fuerza de repulsión, o sea, hay un efecto de repulsión y ejerce una fuerza sobre la carga Q2 que es hacia arriba, porque están en la misma línea vertical. Entonces acá he representado esa fuerza F3, que es la fuerza que ejerce la carga Q3 sobre la carga Q2. Y después tenemos la carga Q4, que ejerce una fuerza también sobre la carga Q2. Esta fuerza entre ambas cargas también es de repulsión, y en este caso esa fuerza va a tener una dirección que estaría, digamos, sobre un eje horizontal a 45 grados de ese eje horizontal sobre la carga Q2. Y es esta fuerza que está representada acá, F4. ¿Sí? Tenemos entonces ahí esos 3 vectores. He representado como un vector un poco más corto que los otros dos, el de la fuerza F4, porque la distancia entre Q2 y entre Q4 es un poco mayor que la distancia entre Q1 y Q2 y la distancia entre Q3 y Q2. Entonces, como la distancia es mayor, la fuerza va a ser menor. Por eso, por una cuestión nada más gráfica, quise respetar ese vector, que a ver si puedo poner flechas porque no sé si están viendo bien los vectores, pero ¿qué otro color puede ser? Demasiado brillante, no sé, a ver si ponemos ahí. Este vector que les estoy diciendo de la fuerza F4 es este que está acá.
Ahí. Y después, los otros vectores son el vector de fuerza F1 y vector de fuerza F3. Ahí está. Esos son estos tres vectores de los que les estoy hablando. ¿Y qué son los otros vectores que yo he representado acá? Y he hecho las resultantes de las interacciones entre estas fuerzas. Por ejemplo, este vector que está acá, lo voy a remarcar, F1,4 es la fuerza que ejerce la combinación entre las cargas Q4 y la carga Q1. ¿Sí? Sería una resultante entre F1 y F4, este vector que está acá. F4,3 sería una fuerza que combina los efectos de la fuerza F3 y F4, ¿sí? Es la resultante entre estos dos vectores. Después, F1,3,4, este que está acá, es la resultante de la combinación de cada una de estas fuerzas, F1, F3 y F4. Y F1,3, es otro vector que está acá, es la resultante de las fuerzas F1 y F3. ¿Sí? Básicamente he hecho todas las combinaciones posibles que se podían hacer para ver cómo interactuaban estas fuerzas de forma aislada y en conjunto sobre la carga Q2. Bien, ese sería el diagrama de cuerpo libre que se nos pide dibujar en el ítem A. Sí, es el diagrama de cuerpo libre de una de las cargas y mostrando todas las fuerzas que ejercen las otras cargas sobre esa. Después, en el ejercicio, se nos pide, en el ítem B, obtenga la magnitud y dirección de la fuerza total ejercida sobre una carga por las otras tres. Bueno, ahora tenemos que encontrar magnitud y dirección de la fuerza. En este caso, la magnitud también va a ser, digamos, simbólica porque no tenemos un valor numérico para la distancia y para las cargas que se nos presentan. Entonces va a quedar expresado de forma analítica, es decir, con letras. Veamos cómo he hecho los cálculos acá y qué fuerza he dejado expresada. Bueno, ahí vamos a ver bien sobre qué carga estoy considerando la fuerza, que la magnitud va a ser la misma sobre cualquiera, pero va a cambiar la dirección. No me acuerdo qué dirección puse. Veamos. F1 es igual a F3. Supongamos entonces esta misma configuración que tenemos acá, ¿sí? Vamos a ver si es tal cual como lo he planteado acá. Estaríamos calculando la fuerza sobre la carga Q2. La fuerza resultante, ¿sí? Sobre la carga Q2. Entonces, F1 y F3 tienen la misma magnitud porque están a la misma distancia de Q2. Y esa magnitud es, por ley de Coulomb, 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q al cuadrado sobre L al cuadrado. Ahí creería que no hay mucho que explicar. La distancia entre la carga Q3 y la carga Q2 es L, y acá también la distancia entre la carga Q1 y la carga Q2 es L, y la magnitud de cada una de estas cargas es Q mayúscula, entonces reemplazamos en la ley de Coulomb y obtenemos esta expresión. Después, la fuerza que ejerce la carga Q4 sobre Q2 cambia en magnitud porque está más lejos. Para calcular esta distancia, básicamente podríamos usar el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que es, esta sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo y cada uno de estos serían los catetos, cada uno de los lados. Entonces tendríamos, lo voy a decir nada más verbalmente y ustedes después en todo caso lo calculan en papel, ¿sí? Así no me tengo que poner a escribir. Es el cuadrado de esta distancia es igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los lados. Entonces tendría lado al cuadrado más lado al cuadrado es igual a esta hipotenusa al cuadrado, que le podríamos poner
algún valor o alguna letra para representarlo cualquiera. Entonces después de ahí despejan, como es L al cuadrado más L al cuadrado, tendrían 2L al cuadrado, a eso hay que sacarle la raíz cuadrada, y básicamente nos queda que esta hipotenusa mide raíz de 2 por L. ¿Sí? Ese sería lo que mide esta hipotenusa, que es la distancia entre Q4 y Q2. Entonces acá escribimos esa ecuación. La fuerza Q4 tiene una magnitud de 1 sobre 4 pi epsilon 0 por Q al cuadrado sobre raíz de 2 por L al cuadrado, que resulta acá después de operar el cuadrado. Raíz cuadrada al cuadrado es igual a 2 y me queda L al cuadrado. Bien. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que calcular cada una de las componentes de estas fuerzas para poder sumar los vectores, porque acuérdense que la fuerza es una cantidad vectorial. Entonces, si yo quiero sumar F1, F3 y F4, tengo que hacer una suma vectorial. Para hacer la suma vectorial lo que hacemos es calcular cada una de las componentes de las fuerzas en cada uno de estos ejes, eje X y eje Y, sumamos las componentes de las fuerzas y después combinando esas componentes obtenemos la fuerza resultante. La fuerza en X, debida a la fuerza de la carga Q4 sobre la carga Q2, se obtiene como F4, que es esta magnitud que calculamos acá, por el coseno de 45. ¿Por qué el coseno de 45? De nuevo podemos usar reglas trigonométricas y encontrar que la componente en X de este vector fuerza 4 es la magnitud de la fuerza por el coseno del ángulo, que es un ángulo de 45 grados. Esto viene de la reglita, supongo que la recordarán, SOHCAHTOA. K es el coseno del ángulo es igual a adyacente sobre hipotenusa. Adyacente hace referencia a la componente sobre el eje X, la hipotenusa es la magnitud de este vector fuerza y el ángulo es el ángulo de 45 grados. De ahí despejamos lo que sería el cateto adyacente, ¿sí? Que es la componente en X, y me queda que la magnitud de la fuerza F4, que es la hipotenusa, por el coseno de 45, me va a dar la magnitud de esa componente en X. Y esto queda que es F4 sobre raíz de 2. Pasa lo mismo para la componente en Y, nada más que ahí se usa el seno. De nuevo les dejo los detalles a ustedes, son cosas que se supone que ya tienen que saber. Si llegan a tener un inconveniente, después me preguntan y vemos los detalles. Entonces fíjense que hemos encontrado acá, las voy a marcar con otro color. Hemos encontrado acá, no sé, azul, la componente en X de la fuerza 4 y la componente en Y de la fuerza 4. Después hacemos lo mismo para cada una de las otras fuerzas. La fuerza 1, que es la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga Q2, tiene su componente en X, que en este caso, como el vector está sobre el eje de las X, la magnitud de esta componente es igual a la magnitud de la fuerza. Entonces F1X es igual a F1. Y F1Y, que sería la componente Y de esta fuerza 1, es igual a 0, porque la fuerza 1 no tiene componente en Y, ¿sí? Es una fuerza que está sobre el eje de las X. Y para la fuerza 3 pasa lo mismo, pero al revés. La fuerza 3 tiene una componente en Y, que tiene magnitud igual a la magnitud de la fuerza, y no tiene componente en X porque justamente es una fuerza vertical, hacia arriba. El cálculo total de la fuerza se hace sumando todas estas componentes, ¿sí? Las componentes en X, F sub X, y las componentes en Y. Ahí se hace la suma de todo lo que encontramos acá arriba, y bueno, se opera matemáticamente. De nuevo, esto ustedes lo van a tener después ahí en el video, así que pueden ver los detalles de los cálculos y ven cómo se llega a estas expresiones de acá. Finalmente, la magnitud de la fuerza F, que es la fuerza total, es
la combinación de las dos componentes, que cómo se combinan estas componentes y como veíamos recién, como un triángulo rectángulo. ¿Sí? Fíjense que la fuerza total es esta, vuelvo a remarcarla, es esta que yo puse acá, que yo le llamé fuerza 1, 3, 4, es decir, es la fuerza debido a todas las cargas, a la carga 1, carga 3 y carga 4 sobre la carga Q2. Esa fuerza total, fíjense que formaría un triángulo rectángulo en donde cateto adyacente y cateto opuesto serían las componentes en X y las componentes en Y respectivamente, y la hipotenusa es la magnitud de este vector fuerza, que es la fuerza total. Entonces, este vector fuerza va a tener una magnitud que es la raíz cuadrada de f sub x al cuadrado más f sub y al cuadrado. De nuevo, ahí se opera, ustedes después van a poder ver los detalles de los cálculos y se llega finalmente a que esta es la expresión para la magnitud de la fuerza. Y acá se ha puesto como un vector, ¿sí? Fíjense que la fuerza vectorial es igual a la componente en X por el versor Y más la componente en Y por el versor J. ¿Y cuál sería la dirección de esta fuerza? Ahí 45 grados por sobre el eje de las X. Sí, que esa resultante la podemos sacar, digamos, por deducción, por la configuración geométrica que tiene todo esto que estábamos viendo acá. Bien, veamos qué puse acá como conclusiones. De forma general, la fuerza resultante sobre una de las cargas está dirigida alejándose de la esquina opuesta. Todas las fuerzas son de repulsión debido a que las cargas son todas iguales. Por simetría, la fuerza neta sobre una de las cargas no tiene componente perpendicular a la diagonal del cuadrado. Bueno, una conclusión también como para cerrar el ejercicio. Bien, déjenme pensar. Fíjense, vamos a poner 4 cargas positivas como para representar la configuración que estábamos teniendo recién. Voy a poner que me muestre la grilla, cosa de ubicarlas más o menos en los mismos puntos en el espacio. Ahí está, fíjense, esas serían entonces 4 cargas iguales. Sacamos la grilla, que es un poco molesta. Y suponemos entonces que esta es la carga Q2, la que está arriba a la derecha, sobre la que estábamos calculando las fuerzas. Pero bueno, la verdad que no hay mucho más que ver acá porque las puse a la misma distancia, 3 y 4. No, no están a la misma distancia. Ahí, 4 y 4. No se veía como un cuadrado, ahora sí se ve como un cuadrado. Bueno, esta sería la configuración que tenemos. Fíjense, aunque sea como el campo eléctrico se forma entre estas cargas, y tenemos una descripción. Podría poner de nuevo este sensor acá para ver. Bueno, es tan grande la magnitud del campo eléctrico que la flecha del vector nos queda fuera de la pantalla ahí. Fíjense que es interesante que en el centro de esta configuración el campo eléctrico es igual a 0, porque todas las componentes de campo eléctrico se anulan. Como todas las cargas tienen campo eléctrico saliente, en este punto el campo eléctrico se anula, ¿sí? Fíjense que si me voy alejando, recién acá empiezo a tener valor de campo eléctrico. Bueno, como para cerrar un poquito el ejercicio también con algo acá del simulador.